Desde el comienzo anunció medicina amarga y su advertencia fue cumplida del modo más dramático. Desde entonces los eventos que marcaron el primer año de su administración no han dejado de sorprender a sus aliados y críticos. Así me ayude Dios. Que así me ayude Dios. Así lo ayude Dios. En el mes de enero, Luis Fortuño asume el mando del gobierno. Te pido que me acompañes en esta gesta de cambio que comenzamos hoy. Con su advertencia de cambios profundos y medicina amarga, decretó un estado de emergencia que le permitió el aval legislativo para obtener un préstamo de 4.000 millones de dólares para supuestamente atajar un déficit cuyo cálculo de 3.200 millones aún está en cuestionamiento. Las advertencias de economistas no se hicieron esperar. Pero esos 4.000 millones, él no debe utilizarlo para recoger cuentas viejas. Porque esos 4.000 millones, si hace eso, va a tener unos estados financieros preciosos, ¿no? Pero va a tener una economía desbaratada. Mientras la llegada a la isla de la influenza H1N1 tomó al gobierno por sorpresa en medio de un tranque entre el Ejecutivo y Legislativo por el nombramiento de Jaime Rivera Dueño en la Secretaría de Salud, cuya no confirmación dejó acéfalo el departamento para enfrentar la crisis y un camino de recriminaciones con el Senado por alegada corrupción. Esa persona o esas personas saben quiénes son. Este Senado es incorruptible. Se acabó Rivera Dueño. El segundo nominado solo ocupó el cargo 10 días. Su nombramiento fue retirado sorpresivamente por Fortuño. Alegó que no podía ejercer la cirugía y la administración de la agencia a la misma vez. Iván González Cancel no se marchó callado y denunció presiones indebidas de asesores de Fortaleza para favorecer a una aseguradora. La verdad es amiga de todo y la verdad lo otro que tiene bueno es que uno no se olvida de ella. Fortaleza ordenó investigar y salió discretamente de sus asesores. Los asesores de Fortaleza ya por lo menos entrevistó a Alejandro Figueroa, al licenciado, a Diego Loinaz, a Joan. Mientras el efecto de la Ley 7 seguiría sintiéndose, el secretario de Educación admitiría que no contaba con conserjes para enfrentar la influenza en el inicio de clases, lo que le valió un regaño severo. Que quede bien claro que la Ley 7 no es excusa para no hacer su trabajo. Hizo unas expresiones las cuales el gobernador no creyeron que eran adecuadas, pero esto no es una cuestión de arrepentimiento. Meses después renunciaría en medio de amenazas federales de devolver el departamento a una sindicatura que hubiese congelado los fondos, como en los tiempos de Víctor Fajardo. En agosto comenzarían las filtraciones federales de investigaciones contra el hombre de confianza de Fortuño, su secretario de Estado. La investigación, que se haga la investigación que tenga que hacer. También se mencionó a importantes senadores. En septiembre anuncian los despidos masivos más grandes de la historia gubernamental. Se anuncia la ronda final de cesantías de la fase 2 de la ley número 7, la cual tendrá un impacto neto sobre personas que trabajan en el gobierno de 16.470 personas. Lo peor ya pasó. Primera muestra de violencia contra Fortuño. El autodenominado tipo común le lanza un huevo. Se redobla la seguridad. Se desencadenarían protestas y marchas masivas. Los tribunales revocarían miles de estos despidos por ejecutarse erradamente, lo que obligó al gobierno a posponerlos hasta enero. Fortuño no adjudicaría responsabilidad pese al desembolso de 60 millones de dólares. Y su amenaza previa de cerrar el gobierno si no habían despidos se volvió sal y agua. ¿Se va a cerrar o no? ¿Hay dinero o no? O sea, ¿qué debe creer el país? Pero no. Bajo el gobierno de Luis Fortuño no va a cerrar el gobierno, que quede eso bien claro. Y al filo del año, la denuncia de Fortuño contra la administración Acevedo Vilá de incurrir en 11.000 transacciones contra la veda electoral se tambaleó cuando su director de Recursos Humanos la redujo a 500. Esto desencadenó un mar de contradicciones entre ambos funcionarios. Montado en ese supuesto, Fortuño había cimentado toda su política de despidos gubernamentales. El año termina con la salida forzada del secretario de Justicia. Y va a haber secretario de Justicia para todo el cuatrenio. Comentamos ahora el primer ciclo de la administración Fortuño con el profesor Ángel Rosa y el licenciado Ignacio Rivera. Yo los dejo que ustedes, francamente, Ignacio Rivera, en su caso, comenzamos, analiza este primer año de Luis Fortuño, aciertos y desaciertos. Bueno, vamos a empezar con lo que ha sido negativo y a la misma vez positivo. Yo creo que el gobernador tomó una decisión bien valiente, difícil de tomar, y fue ajustarnos a vivir con el dinero que producimos, como hacemos todos nosotros en nuestras casas. Los últimos 5 o 6 gobernadores, hombres y mujeres, han tomado prestado para pagar la nómina. Eso se ha ido acumulando y Puerto Rico es uno de los países que más dinero debe y no puede seguir en esa fantasía económica. Ajustarnos a buen vivir siempre es doloroso.
despedir gente es muy doloroso. ¿Esa era la avenida, sí o no? Eso es debatible. Pero la medida en sí, el bajar el gasto del gobierno a nuestras posibilidades reales, es una decisión muy valiente que los otros gobernadores la esquivaron, cogiendo prestado y dejando que el otro arregle. Esa decisión es buena. Ahora, ¿cómo se hizo? Ahí es debatible. Esa es mi visión. El primer año de una administración es como el que construye la zapata de una casa. Si ese primer año y si esa zapata es débil, el edificio completo te sale defectuoso. Yo creo que aquí tenemos un gobierno con unas circunstancias realmente complicadas en lo fiscal, en lo económico y hasta también en lo político. Pero han ido tomando decisiones, muchas de las cuales van en contra de lo que le prometieron al país en las elecciones, en la campaña, que después de todo es el contrato. Y además tenemos hasta a estas alturas, un año después, una administración que todavía no ha podido coagular 2 secretarios de Educación, 3 secretarios de Salud, ya vamos para el segundo secretario de Justicia, en áreas medulares de la acción pública, y un gobierno en el que por la mañana hay una versión de los problemas, por la tarde hay otra versión distinta, minando la credibilidad ya no tan solo en los políticos que ocupan las posiciones, sino en las instituciones mismas, que son después de todo lo que queda después de un cuatrienio. Ya para finalizar este segmento, y breve, ¿el costo político va a haber en términos de una futura candidatura de Luis Fortuño, lo ejercido o lo ocurrido o no ocurrido durante este primer año? ¿O la gente olvida, hay tiempo suficiente para olvidar? Siempre hay un costo político. El PNP piensa que el margen de ganancia de la victoria fue tal que pueden perder 100,000 votos y con todo eso pueden ganar, que matemáticamente es correcto, pero que no pierdan muchos votos. Bueno, lo que pasa es que eso descansa, esa visión en que se ganó con los electores del PNP, y la realidad es que se ganó con electores de todos lados porque había desesperanza. Yo pienso que va a tener un costo político y que los problemas son tan complejos y las decisiones tan desatinadas que van a tener un efecto duradero. Ahora, depende de quién sea la contrafigura política. Bueno, gracias por estar con nosotros. Los boricuas fueron también noticias hasta en los confines del universo. Y con eso, continuamos en breve. Joseph Acabá se convirtió en el primer